Hola, ¿qué tal? Una vez más les saluda Fernando Casanova. Soy profesor de teología en la Facultad de los Padres Dominicos de la Universidad Central de Bayamón y fundador y director de la Alianza Formativa, un apostolado de evangelización y formación de la fe católica para la feligresía de San Juan, de la Arquidiócesis de San Juan de Puerto Rico. Y sigo compartiendo mi historia de conversión con ustedes, una conversión a la fe católica, es decir, un proceso de evolución, de avance. Yo iba por el camino correcto, no estaba equivocado, era evangélico, era cristiano evangélico, de tradición pentecostal, y caminaba por ese camino, pero en un momento dado encontré que ese camino de fidelidad a la palabra de Dios me conducía a la que escribió la palabra de Dios, a la iglesia que escribió la palabra de Dios. Y llegué, y aquí estoy en casa, y me siento feliz, y quiero abrir mi corazón una vez más, mi corazón y mi Biblia, para contarle a mis hermanos católicos y a mis hermanos evangélicos cómo se dio este proceso de búsqueda, este proceso de revelación. Sí, fue un proceso de revelación. El Espíritu Santo se iba relacionando y mostrándome la verdad universal, católica, en la palabra de Dios y también en la historia del pensamiento cristiano, y también inducido por un amor especialísimo a mi Señor. Porque, queridos míos, el que está enamorado lo quiere todo. El que ama al Señor verdaderamente como lo aman ustedes, lo quieren todo. No aspiran a poquito ni a mucho, lo quieren todo. Y si nos damos cuenta de todo esto, de toda esta riqueza que le falta a muchos de nosotros por descubrir, nos vamos a dar cuenta de que tenemos mucho margen para amar al Señor. Y vamos a aspirar a quererlo todo y a saberlo todo. No nos vamos a conformar con parte de la verdad, con textos aislados o fuera de contexto. Vamos a querer y aspirar, entender y entrar en contacto con toda la palabra de Dios. Avisaba en el programa anterior que íbamos a versar en esta sección sobre María Santísima. Yo descubrí en mi proceso de conversión que el Señor me había entregado al cuidado de su Madre Santísima al pie de la cruz. Le dice al discípulo amado: hijo, he ahí a tu madre. Madre, he ahí a tu hijo. Y ese discípulo amado nos representa a todos nosotros. Claro, hay personas que les cuesta esto. Una vez más hay que profundizar un poquito en la Escritura. En primer lugar, ese discípulo amado que aparece por primera vez en el capítulo 13 del Evangelio según San Juan, no se menciona nunca por su nombre. Sabemos por la tradición que es Juan, pero a partir del capítulo 13 de San Juan, cuando aparece ese discípulo amado, no se menciona por su nombre. Se habla de ese discípulo amado como un discípulo ideal, el que ama al Señor. Y en otros textos juánicos, escritos por el apóstol Juan, se habla del verdadero discípulo de Cristo como aquel que ama a Dios y se deja amar por Jesucristo. Ese es el discípulo amado, el que está dispuesto a amar a Dios sobre todas las cosas, inclusive a dejarlo todo por Él. Entonces, ese personaje resulta ser un personaje misterioso, algo simbólico, que nos representa a todos nosotros. Esa es la intención del evangelista, cuando no asigna nombre a ese personaje, aunque sabemos que es el evangelista San Juan, pero no se le asigna nombre por eso, para que nos los podamos aplicar. Recordemos además que estos evangelios fueron escritos para iglesias particulares, y fueron escritos como material de instrucción, de catequesis, para que las personas tuvieran un texto fidedigno, autoritativo, revelado, al cual pudiesen referirse para conocer la historia de Jesús y la doctrina de Jesús. Lo que se escribe en el Evangelio no es por casualidad, no es para adornar, no es para cuadrar, no. Lo que se escribe en el Evangelio es para revelarnos verdades profundas e importantes. Entonces, ese discípulo amado somos tú y yo. Tú y yo estuvimos al pie de la cruz, representados por ese discípulo amado.
Y el Señor, el jefe, dijo que nosotros debíamos acoger a su Madre Santísima. Y le pidió a su Madre Santísima que nos acogiera a nosotros. Y desde entonces, dice el texto, el discípulo la acogió en su casa. La acogió en su casa. Una interpretación más fidedigna, más apegada al original, diría, y la acogió entre sus cosas más importantes. Esa sería la traducción más correcta. La acogió entre sus valores o sus cosas más importantes. ¿Qué es lo más importante para un discípulo de Jesús? Ya lo ha abandonado todo. Para un perfecto discípulo de Jesús, lo más importante son las cosas de Dios. Y si Él la acoge, y si nosotros la acogemos en nuestros asuntos más importantes, que son los asuntos de Dios, entonces María debe estar enmarcada en los asuntos de Dios de manera preeminente. Entre otras cosas, como un ejemplo elocuentísimo de lo que debe ser un cristiano acabado, fiel, entregado. Eso significa también su virginidad. La virginidad de María se da como un atributo especial para enseñarnos a nosotros lo que es una entrega total y absoluta. Lo que es olvidarse de todo para que el Señor ocupe el primer lugar y entonces todas las demás cosas puedan encajar en su lugar, según la perspectiva y la importancia que le debamos dar en un momento dado. Pero para nosotros los discípulos del Señor, las cosas más importantes son las cosas de Dios. Y María Santísima debe estar entre esos asuntos importantes. El Señor le dijo a sus padres a los 12 años, cuando lo encontraron en el templo, después de haber estado algún tiempo perdido: ¿no sabéis que en los asuntos de mi Padre me es necesario estar? Y se dice luego que todas estas cosas María las acogía en su corazón. Recuerden, lo que se escribe en el Evangelio no es casualidad. Las cosas se escriben por razón de estar reveladas por el Espíritu Santo. Y todas ellas son importantes. Y por eso hay que profundizar en todas ellas. Hablaremos entonces en adelante, por ejemplo, de lo que me aconteció. ¿Cómo se dio ese encuentro con la Virgen María? Bueno, decía en el programa anterior que otra de las dosis con las cuales se me instruyó en el anticatolicismo que prediqué durante algún tiempo de mi vida fue que María no fue virgen. Es falso lo que dicen los católicos. María no fue virgen porque tuvo otros hijos, porque Jesús tuvo hermanos, y si tuvo hermanos Jesús, fueron hijos de María. Y si María tuvo otros hijos, pues entonces no fue virgen. Por lo tanto, la Iglesia Católica se equivoca. Bueno, ¿y en qué se basan? Bueno, a mí me enseñaron el texto, para demostrar esto, de Mateo, capítulo 12, versículos 46 y 47. Vamos a leer. Todavía estaba hablando a la muchedumbre, el Señor, cuando su madre y sus hermanos se presentaron fuera y trataban de hablar con él. Alguien le dijo: oye, ahí afuera están tu madre y tus hermanos que desean hablarte. Qué interesante, ¿eh? O sea, están tomando un texto que desprecia a Jesús. ¿Cómo ellos están despreciando a Jesús? Lo desprecian. Este hombre pretende venir de Dios, pero su familia está entre nosotros. Por lo tanto, es un hombre cualquiera. Fíjense qué interesante. Un texto que toma unas frases que los interlocutores de Jesús usaron para menospreciarle, es el texto o las palabras que algunas personas utilizan para hablar mal de la Virgen. Es decir, no fue virgen, tuvo muchos hijos. No es que tener hijos sea malo, por supuesto que no. Es que si Dios quiso que fuera virgen, y si ella dispuso en su corazón ser virgen, y si en efecto fue virgen, decir que no lo fue, está mal. Es un error. Sería, a mi modo de ver, una falta de respeto a la Virgen. Sigamos hablando porque me interesa el próximo versículo también, que es el 48.
Pero él respondió al que lo decía. Él respondió, el Señor, al que lo decía: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, lo dijo: estos son mi madre y mis hermanos. Fíjense qué interesante. Recuerdo que me enseñaron, ven, así me decían, ven, el Señor no tenía especial consideración por su madre. Hay como, me dijeron, hay como hasta un cierto aire de desprecio a la Virgen. Porque en otros lugares le llama mujer. Y como le llama mujer y no mami, ni mamá, ni mamita, pues Jesús no tenía especial aprecio por su madre. Fíjense qué locura. Decir que el Señor no tenía especial aprecio por su madre, porque le llama mujer. Una vez más, no profundizan en los textos de la Biblia. Jesús le está asignando el título que le da el Génesis 3:15 a la mujer por cuya simiente iba a venir la salvación al mundo. Madre es un título mesiánico para la madre del Mesías. Mujer, debo decir, mujer es un título mesiánico para la madre del Mesías. Por eso le llama mujer. Le está diciendo, en otras palabras, el Espíritu Santo nos está enseñando a través de la palabra que Jesús utilizó: mujer, esta es de la que se predijo en el Génesis 3:15, que su simiente iba a aplastar la cabeza de Satanás. Mujer, entonces, es un título mesiánico, no despectivo. Jesús no le faltó el respeto a su madre nunca. No lo podía hacer, ya ha quedado claro. Él cumplió la fe de manera total, cabal, absolutamente perfecta. Obedeció, por lo tanto, de manera perfecta y cumplió de manera cabal el cuarto mandamiento: honra a tu padre y a tu madre. Vamos al tema que nos corresponde. Dice que tenía hermanos. Algunos le dijeron: oye, ahí afuera están tu madre y tus hermanos. Aquí están los hermanos de Jesús, por lo tanto eran hijos de María. Una vez más, falta de profundización en la palabra de Dios. Lo hemos dicho. No es que seas capaz de citar algunos textos. Es que estés en comunión con la que te puede ayudar a profundizar en esos textos. En primer lugar, hermanos, hermanas, hermano, hermana en la Biblia no siempre significa que ellos, los hermanos y las hermanas que se menciona, hayan nacido de la misma madre o que tengan el mismo padre por progenitor. No significa eso. En el Antiguo Testamento, en hebreo, y en la lengua en hebreo, que fue la lengua en la que se escribió la mayoría de los libros en el Antiguo Testamento, se utiliza aj para hermano y ajo para hermana. Aj para hermano y ajo para hermana. Y se utilizaba la misma palabra para primos, tíos, parientes, cuñados. Se utilizaba porque en hebreo no había una riqueza de matices diversos para referirnos a las relaciones familiares múltiples como los tenemos ahora. No. La mayoría de las veces se hablaba de aj para hermano y ajo para hermana. Pueden hacer un experimento. Pueden comprar un CD-ROM para computadora de la Biblia. Y ustedes pueden hacer que el programa les dé a ustedes cuántas veces se utiliza la palabra primo, prima, tío, cuñado, etc. Empiecen a poner palabras por ahí para abajo que hablen de relación de parentesco. No hermanos y hermanas, solamente esa relación de parentesco. Y se van a dar cuenta que en el Antiguo Testamento solo 47 veces se habla de este tipo de nomenclatura que nos hablan de relaciones familiares en términos de primo, prima, tío, tía, cuñado, etc. Solo 47 veces. Sin embargo, pongan la palabra hermano y hermana, hermanos y hermanas, y se van a dar cuenta de que la palabra hermanos y hermana, hermana y hermano aparece 1187 veces. 1187 veces en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, en toda la Biblia.
¿Por qué? Porque la palabra más común para referirse a las relaciones de parentesco entre los miembros de la familia, parentesco cercano, lejano, sanguíneo o no sanguíneo, es la palabra hermano, hermana. Esa es la verdad. Miren, ustedes van a Génesis capítulo 12, versículo 5. Génesis capítulo 12, versículo 5. Y allí van a encontrar claramente estipulado que Abraham y Lot eran primos. Eran primos, claramente. Génesis capítulo 12, versículo 5. Ahora buscan en Génesis capítulo 13, versículo 8, y se van a dar cuenta de que Abraham llama a Lot hermano. Dice, para que no haya disputa entre tú y yo, entre tus pastores y los míos, porque somos, ya que somos hermanos. Allí, pero no eran primos. Esto sucede muchas otras veces en la Biblia. Otra cosa que nos pueden decir, por ejemplo, es, bueno, pero es que en Lucas capítulo 2, versículos 22 y 23, se dice que Jesús fue el primogénito de sus padres, porque el Señor San José y Santa María llevaron a Jesús a presentar al templo para cumplir con la ley que prescribía que había que presentar al templo el primogénito. El primogénito. Por lo tanto, si ellos presentaron a su primogénito, significa que él fue el primero entre otros. Ahí está claramente, te dirán. Así me decían a mí. Así me enseñaron a mí. Una vez más, falta de profundización en la palabra de Dios. Porque primogénito no es un término cronológico. Primogénito es un término litúrgico. Cuando se decía, tienes que presentar a tu primogénito, es el primero que salga, no el primero en relación con el segundo, sino la primicia, aunque sea lo único. Fíjense qué inverosímil resulta ser la idea de que tenga que ser el primogénito el primero entre muchos. Significa entonces que tenían que esperar los padres a tener un segundo hijo para presentar el primero. Si lo hubiesen hecho, desobedecían la ley. No se podía esperar a tener un segundo para presentar el primero. No. El hijo que tuvieras, sea el único o el primero entre muchos, tú tenías que presentarlo al templo. En otras palabras, primogénito no es un término cronológico de sucesión, de cantidad. Primogénito es un término litúrgico. También se dirá, por ejemplo, este es tremendo, Mateo 1:25. Mateo 1:25 dice, en algunas traducciones dice, y sin haberla conocido, tuvo a su hijo Jesús. Hay otras traducciones, también buenas, que dicen, y no la conoció, es decir, José no conoció a María hasta que dio a luz a Jesús. Entonces dicen, ve, aquí está. Eso fue lo que me enseñaron a mí. ¿Ves? Dice que José no conoció a María hasta que dio a luz a su hijo Jesús. Hasta, entonces significa, para algunas personas, bueno, significa que no hubo algo antes, pero después de dar a luz, sí hubo algo. Porque la palabra conoció o conocer tiene implicaciones de este tipo de encuentro o relación sexual. Eso es lo que dicen. No tuvo hijos, o no tuvo relación, mejor dicho, hasta que conoció, hasta que dio a luz a Jesús. ¿Y cuál es la verdad? Miren, la verdad es que la palabra hasta en la Biblia no siempre significa que después hubo algo. Podemos buscar, por ejemplo, en 2 de Samuel, capítulo 6, versículo 23, para dar un ejemplo. El último versículo del capítulo 6 de 2 de Samuel dice que Mical, la hija de Saúl, no tuvo hijos hasta el día de su muerte. ¿Qué significa esto? ¿Que después de muerta las tuvo? No, seguro que no. Y el Salmo 110, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Significa esto que
después de vencer los enemigos de Jesús, del Mesías, porque es un salmo mesiánico, ya entonces Jesús no va a estar a la derecha en el trono del Padre. No, seguro que no. Hasta no siempre significa que después hubo algo. El texto del Evangelio 28:20. Yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. ¿Significa esto que después del fin del mundo no estará más con nosotros? ¿Qué significa? Después del fin del mundo es que vamos a estar con Él y nos vamos a gozar. Ahí es que va a comenzar la fiesta. Pero siguiendo el mismo principio, si decimos yo, o si el Señor ha dicho yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo, podríamos inferir, de acuerdo a esta interpretación antimariológica de Mateo 1:25, que el Señor ya no va a estar con nosotros después del fin del mundo. No, por favor. No. Tenemos que entender la Biblia en toda su profundidad, atendiendo a la cultura de aquella gente, atendiéndola, interpretándola a partir de este concepto de iglesia, porque la iglesia fue la que escribió la Escritura. De manera que la Escritura no puede contradecir ni hablar mal de la iglesia instituida y fundada por Cristo. No lo puede hacer. Es más, miren, vamos a establecer, yo creo que podemos llegar, ya a estas alturas podemos llegar a una conclusión, ustedes y yo. Católicos, evangélicos y yo, podemos llegar ahora a un acuerdo. El acuerdo es el siguiente, en base a todo lo que hemos demostrado hasta aquí en esta serie. No existe, no es posible encontrar en toda la Biblia una sola oración, una frase, una palabra, una coma, un punto, que justamente interpretados contradigan la excelencia y la doctrina de esta Santa Iglesia Católica. Esta es la iglesia de la Biblia. La Biblia no contradice la existencia, el valor, la excelencia de la iglesia, sino que la prueba, la defiende, porque la iglesia y su doctrina emanan de este libro. Y por cierto, la tradición autoritativa de la iglesia parte del libro. La teología católica parte de la Biblia. Esto, hermano, esto es una máxima entre nosotros los teólogos católicos. Se dice, se nos enseña, y si alguien quiere ser teólogo católico, tiene que creer esto. La Biblia es el alma de la teología. Y esta iglesia siempre ha creído. San Jerónimo lo dijo, es una frase de San Jerónimo, en el siglo V. Y lo ha recogido como palabra de Dios el Catecismo de la Iglesia Católica y Dei Verbum en el Vaticano II también. Dice que desconocer a la Escritura es desconocer a Cristo. Desconocer a la Escritura es desconocer a Cristo. Por eso la Iglesia siempre ha venerado la palabra de Dios tanto como el cuerpo y la sangre de Cristo. Esta iglesia da el mismo valor al cuerpo y la sangre de Cristo a la palabra de Dios. Por eso en la Santa Misa dedicamos la mitad de ese soberano acto litúrgico a la palabra de Dios, porque la fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios. La palabra de Dios nos prepara, y es la palabra de Dios la que nos habla de la excelencia de esa gran señora del cielo, que es María Santísima. No pudo tener más hijos. Si tuvo más hijos, si los tuvo, porque el Señor la entrega al cuidado de un discípulo de Él. En Juan 19, 26 y 27. Juan capítulo 19, versículos 26 y 27. El Señor entrega a su madre al cuidado del discípulo amado. Ellos eran judíos. Había una ley entre ellos. Si hubiese tenido otros hijos,
otros hijos, hermanos carnales de Jesús, hubiesen tenido que hacerse cargo de María Santísima. Pero no, la encargó al discípulo. ¿Por qué? Porque no había más hijos. Ahora, para que nadie diga tampoco, que eso faltaría, que ese Juan era hijo carnal de María, sería bueno decir que ese Juan, discípulo de Jesús, es identificado en la Biblia como el hijo de Zebedeo. Juan, el hombre, el discípulo al cual el Señor entregó su madre para que la cuidara porque no había más hermanos, era hijo de Zebedeo, no de San José, por si acaso, de Zebedeo. No era hermano carnal de Jesús. Cuando hablamos de la virginidad de María y de su virginidad perpetua, lo que estamos queriendo decir es que María quiso preservarse, vivir entera y totalmente para Dios. Muchas gracias por escucharme y oírme. Ojalá nos podamos volver a ver en el siguiente programa, en el cual trataremos sobre el tema de la Eucaristía. Muchas gracias. Dios les bendiga.